Bien, buenos días, hermanos. Vamos a empezar cantando en esta mañana. Vamos a adorar al Señor, oh gran Dios altísimo. Bien fuerte, ahí con sus barbijos, pero bien fuerte igual. Salmo 51, y vamos a tener llamado a las adoraciones para preparar nuestros corazones para adorar a Dios en esta mañana. Y voy a pedirle al hermano Federico que lea el Salmo 51 y después oraremos juntos. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Padre nuestro, te damos gracias que podemos venir a tu casa en esta mañana para adorar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque
Vemos en este salmo, el salmista está reconociendo su pecado, que realmente es desde que nacemos en pecado, y cuando ya tenemos conciencia, pecamos y somos pecadores. Tu palabra indica que somos pecadores. Y Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de ser enemigos tuyos, a pesar de vivir en rebeldía, mandaste a tu Hijo Cristo a morir en nuestro lugar, a cargar nuestro pecado sobre Él y tomar nuestro lugar, a tratar a Cristo, que es justo, sin pecado, como si fuera alguien pecador y que merecía morir, y Señor, lo mandaste para que muera por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque es por medio de esa relación, de esa muerte y de creer en ti como nuestro Salvador, que podemos tener el perdón de pecados, que podemos tener una relación contigo. Y es por eso, Señor, que venimos a adorarte hoy. Queremos adorarte de corazón en esta mañana, estudiando tu palabra, cantando canciones y himnos para darte gloria a ti. Y, Señor, pedimos que podamos salir de aquí cambiados, diferentes, transformados a tu imagen, que debe pasar cada día en nuestra vida, pero que hoy podamos glorificarte de corazón, con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón que te agrada a ti. Pedimos, Señor, que bendigas esta reunión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir cantando. Yo sé a quien he creído. Pero el mensaje es verdadero, ¿no es cierto? Sabemos en quién hemos creído. Una canción más que habla realmente de estar en la presencia de Cristo. También es un poco alta en algunos lugares, así que, pero cara a cara espero verle.
Esa es nuestra esperanza. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Tarde de la semana y es más difícil a la mañana cantar esas canciones altas, definitivamente. Igual tienen una letra increíble esos himnos y damos gracias a Dios que es así y algún día vamos a ver al Señor y toda la herencia que ya tenemos, pero no lo estamos viviendo en sí, pero ya tenemos prometido, vamos a poder vivir por toda la eternidad con el Señor, adorándole y viéndole cara a cara. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 20. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, mientras están buscando. Les recuerdo lo que miramos la semana pasada. El Señor está realmente retando a los discípulos, si podemos decirlo así. Les está marcando que ellos estaban pensando en sí mismos, en qué iban a ganar, qué iban a tener por ser parte del reino. Y el Señor había dado una ilustración, hace 2 semanas lo miramos, una parábola de que todos van a recibir la misma herencia, sea salvo desde el principio como los discípulos o sea salvo una hora antes de morir, ¿no? Todos iban a recibir la misma herencia espiritual, sea alguien que muere como mártir o alguien que realmente no hace mucho para el Señor, vas a recibir la misma herencia espiritual. Pero les decía eso porque los discípulos estaban pensando que iban a recibir grandes cosas del Señor porque eran los primeros, porque sacrificaron en gran manera. Y el Señor remarca que todos iban a recibir la misma herencia. La semana pasada miramos, el Señor les da la tercera predicción, les dice voy a morir. Y nos da
gran detalle, y lo miramos en gran detalle, de qué iba a pasar, que iba a ser entregado, a los sacerdotes, a los escribas, y que ellos iban a querer matarle. Pero ellos no podían matarle porque no tenían la autoridad, porque los romanos le habían sacado esa autoridad. Entonces el Señor dijo, entonces van a entregarme a los gentiles, y van a burlarse de mí, van a azotarme, y después últimamente van a crucificarle. Y los discípulos estaban escuchando eso por tercera vez. Pero no terminaba ahí, aunque para ellos siempre terminaba ahí, porque no prestaban atención a nada más de lo que estaba pasando, pero también iba a resucitar al tercer día en victoria sobre la muerte. Cristo profetizó eso. ¿Para qué? Para cumplir con las profecías del Antiguo Testamento, pero también para decirles, yo soy Dios, estoy encargado de todo esto, dense cuenta que es así. Y realmente los discípulos no se van a dar cuenta de esto hasta después de la resurrección. Y ahí empiezan a entender todo lo que el Señor estaba hablando, pero no lo entendían completamente acá. Llegamos a los versículos que vamos a mirar hoy, que es del versículo 20 al 28, y seguimos con el mismo tema. ¿Qué están pensando los discípulos? Los discípulos están pensando que quieren ser grandes en el reino. ¿Qué reino están esperando ellos? Ellos están esperando lo que los judíos estaban esperando del Mesías en ese tiempo, que venga alguien y los saque de debajo de la autoridad de los romanos y que reine con Israel. Eso es lo que habían enseñado, eso es lo que dicen que la Biblia enseña, los judíos creían eso, y el Mesías iba a venir a rescatarlos o sacarlos de la opresión que tenían bajo otros países, digamos, en este caso los romanos. Y los discípulos están pensando, aunque el Señor dijo que su reino era diferente, ellos estaban pensando, el Señor va a reinar, entonces yo quiero estar en la mejor posición posible en ese reino. Titulé el mensaje, buscando ser grandes en el reino. Eso es lo que buscaban los discípulos. Y eso también es lo que debemos buscar nosotros, pero no de la misma manera que los discípulos, y vamos a ver eso. Buscando ser grandes en el reino. Mateo capítulo 20, vamos a leer del versículo 20 al 28 y después vamos a estudiar este pasaje más profundamente. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hemos estudiado el reino, realmente en Mateo una de las cosas que presenta es a Cristo como el Rey, pero nos habla del reino espiritual, ¿no es cierto? Porque eso era lo principal, y cómo los judíos no entendían porque ellos esperaban un reino terrenal. Y el Señor, Mateo nos habla, la palabra de Dios nos habla y nos cuenta cómo es este reino, pero los discípulos no entendían, ellos siempre querían estar en el lugar primordial de ese reino. Creían que Dios iba a ser un reino, sí, pero no entendían cómo era ese reino, aunque lo escucharon varias veces. Ellos tenían en su mente lo que los judíos creían y querían la mejor posición. Cuando miramos en los reinos, hay dos clases de reinos o hay dos valores en cuanto al reino. Tenés los valores del mundo y los valores del reino, digamos, en cuanto a ser alguien grande. Tenés los valores del mundo y los valores del reino. Y este pasaje nos habla de las dos cosas. Y nosotros, si queremos ser grandes en el reino, queremos tener los valores que busca el Señor de las personas en el reino. Y eso es lo que vamos a mirar. Cuando miramos nuestro mundo, cuando miramos los líderes hoy, los líderes
realmente no se pueden adaptar. Las personas, los hombres, su forma de pensar no se adapta al reino de Dios, no tiene nada que ver, no es compatible con el reino de Dios. Hoy en día, ¿qué hacen los líderes o las personas que quieren llegar a tener una posición alta en el mundo, sea donde sea? Buscan su propia gloria. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, lo hacen de diferentes maneras, pero principalmente lo hacen por a quién conoces. Buscan a alguien que tiene poder y dicen, si yo conozco a fulano, me va a abrir puertas para conocer a otras personas. ¿No es cierto? Y el mundo, cuando vos analizás, piensa así, se mueve así. ¿Qué hacen? Buscan tener el conocimiento o la relación personal con alguien de poder para que eso le cause poder a esa persona. Y todo el mundo opera así y trata como alguien, o sea, trata como que tu importancia depende de a quién conoces. Eso es lo que estaba haciendo acá la madre de Jacobo y Juan. Y nos dice en Marcos que Jacobo y Juan estaban allí también, estaban los tres, es más, no menciona a la mamá de ellos en Marcos, pero aquí en Mateo lo menciona, y vienen los tres delante del Señor. Viene en el versículo 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahora noten eso, viene delante del Señor, ¿y qué hace? El Señor dijo que es rey, ¿no es cierto? El Señor dijo que Él va a ser su reino. Entonces, ¿qué hacen? Se postran delante de Él. Y la palabra acá de postrarse es la palabra prokuneo, que ya hemos estudiado anteriormente, pero es la idea de adorarle. Se tiraron delante de sus pies. Básicamente lo que dijeron es, vos sos el rey y queremos tratarte como el rey. Y le adoraron de una manera para decir, vos sos el rey. ¿Pero qué querían hacer con eso? Bueno, nos dice la frase siguiente, dice al final del versículo 20, dice, y pidiéndole algo. Ellos no vinieron a adorar a Cristo como rey. Ellos vinieron a pedirle algo a Cristo. Entonces decían, voy a hacerlo, voy a acercarme a Él y vamos a decirle, Él es el rey, Él va a ser el rey. Entonces vamos a adorarle, porque esa adoración, esa relación que tenemos, nos va a dar algo que podemos pedirle más adelante. Ahora noten esta pregunta en el versículo 21, Jesús le dice, Él le dijo, ¿qué deseas? En el versículo 20 no le preguntó. Querían venir a pedirle algo, pero no le preguntó. Le dijo, tenemos algo para pedirte, Señor, pero no te vamos a decir qué es hasta que vos nos prometas que lo vas a cumplir. ¿No es cierto? ¿Han hecho eso o han escuchado eso antes? Cuando yo era chico y yo quería algo de mis padres, ¿qué hacía? Primero que tratabas de portarte bien ese día, ¿no? Todo el día pensando, después cuando llegue del trabajo o cuando llegue de la iglesia o lo que sea, voy a pedirle esto. Entonces tengo que hacer buena letra. Y después llegas, papi, ¿querés algo? ¿Querés que te sirva algo? ¿Querés algo para tomar, algo para comer? Yo estoy acá para servirte, ¿no? Bueno, se ríen, pero lo han vivido, lo han experimentado en sus vidas, ¿no es cierto? Y haces todo lo que puedas y después decís, tengo algo para pedirte, pero no podés decir que no. Mirá todo lo que hice por vos hoy. Y después le hace la pregunta, no, le decían enseguida, normalmente. Pero hacemos eso nosotros. Bueno, eso es lo que están haciendo Jacobo, Juan y su madre. Ellos están viniendo al Señor y realmente están diciendo, nosotros tenemos una relación personal con el que va a ser el rey. Y creemos que va a haber un reino, aunque no entendían eso, pero ellos no venían a adorar a Cristo porque Él era el rey. Ellos venían interesados en su posición en ese reino. Realmente lo que estaban haciendo es manipulando a Cristo. Lo estaban manipulando para tener un rol, un lugar alto en el reino de los cielos. Versículo 21. El Señor sabe lo que está pasando, pero Él le dice, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que querían? Querían una posición de honra, querían una posición de estima. Querían ser, yo lo conozco a Cristo, entonces como yo lo conozco a Cristo que es el rey, yo estoy al lado del rey, eso me hace importante a mí. Eso es lo que buscan
que el mundo. El mundo se mueve así. Y los discípulos y su madre se estaban moviendo de la misma manera, con una actitud totalmente pecaminosa, buscando su propia gloria en vez de exaltar al Señor y buscando manipular al Señor para tener ese lugar. Ahora, me preguntaba esto mientras estudiaba este pasaje. Qué cara dura, ¿no? Jacobo y Juan. ¿Por qué pensaban que el Señor les iba a contestar? O sea, ¿qué diferencia tenían ellos con el resto de los discípulos? Había 10 discípulos más. Y es más, después vamos a ver, los discípulos estaban enojados porque se adelantaron a ellos. Pero, ¿qué diferencia tenían ellos dos con los otros 10 discípulos? Bueno, no nos dice el pasaje, pero podemos imaginarnos. El grupo íntimo, el círculo íntimo del Señor era Pedro, Jacobo y Juan. Imagínate si sos Jacobo y Juan y estás siempre con el Señor y vos estás haciendo ya 3 años de ministerio y Pedro cada vez que habla mete la pata, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, Pedro no va a tener ese lugar porque siempre está causando lío, el Señor siempre está molesto con él o lo reprende todo el tiempo, así que es nuestra oportunidad, nosotros somos los más cercanos al Señor. No nos dice eso la palabra de Dios, estamos suponiendo, pero llegaron al punto donde dijeron, nosotros tendríamos que tener ese lugar, vamos a pedírselo, tenemos una relación con el Señor, podemos pedirle algo así. Y buscaron su gloria, buscaron agradarse a sí mismos. Una actitud totalmente pecaminosa, una actitud totalmente egoísta. Pero miren lo que dice el Señor, versículo 22. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Y ellos le dijeron, podemos. Y vamos a mirar eso en un momento. ¿Pero qué le dice? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? No saben lo que piden. La copa, realmente lo que les está diciendo el Señor es, voy a ser exaltado en gran manera. Y va a ser exaltado, y fue exaltado, y va a ser exaltado delante de nuestros ojos. Pero hoy está en el cielo, exaltado, los ángeles lo adoran, pero va a ser exaltado. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía que pasar primero para ser exaltado? Tenía que sufrir. Y realmente, para ser exaltado, el nivel de ser exaltado era el nivel de sufrimiento que tenés. Entonces el Señor iba a sufrir en gran manera y iba a ser exaltado en gran manera. Los discípulos decían, nosotros queremos ser exaltados en gran manera. Y Él le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque si vos querés estar en esa posición, vos tenés que sufrir de la misma manera que va a sufrir el Hijo del Hombre, que es Cristo, en unos días, porque estamos a unos días de su muerte. Entonces ellos estaban pidiendo, queremos ser exaltados. El Señor le dice, vos no tenés idea, porque para ser exaltado de esa manera tenés que sufrir y realmente entregar tu vida en una manera como lo voy a hacer yo. Y Él usa una frase acá y habla de la copa. La copa era una ilustración, era un símbolo del Antiguo Testamento, y realmente en Isaías siempre había 2 clases de copas realmente, la copa de bendición y la copa de juicio. Y en este caso, por el contexto, está hablando de copa de juicio y está hablando de la ira de Dios acá. Está diciendo, podéis beber la ira de Dios que va a beber Cristo en su totalidad. Y es lo que hizo Cristo. Cristo cargó los pecados nuestros sobre Él. Y el Señor, realmente, toda su ira, su furia por esos pecados cayeron sobre Cristo. Sufrió. Siempre a veces nos preguntamos si, ¿qué fue lo peor de la cruz? Y les quiero decir esto, la cruz no fue lo peor de la cruz. Haber muerto en la cruz y sufrido en la cruz. Lo peor de la cruz fue que Jesús cargó los pecados y la ira por los pecados, el pago por los pecados sobre Él. Cosa que nosotros nunca vamos a entender. No podemos ni imaginarnos. Pero el Señor habla de eso. Y eso es lo que está hablando cuando habla de la copa. Está diciendo, yo voy a entregar mi vida y el Señor, el Dios, va a cargar toda su ira sobre el pecado que estoy cargando por el mundo. Y le dice, ¿ustedes pueden tomar de esa misma copa? ¿Y ellos qué dijeron? ¡Sí! Podemos. Antes de ser muy duro con los discípulos, nosotros hacemos lo mismo.
¿Vas a poder caminar fielmente para el Señor y servirle y quizás entregar tu vida? ¡Sí! Voy a hacerlo. Si fuiste a una conferencia juvenil en San Rafael, te parás adelante y compartís un testimonio de 40 minutos cómo el Señor va a usarte para hacer todo eso. Y después llega el momento y decimos, no sé. O llega el lunes después de la conferencia y ni pasamos tiempo estudiando la Biblia, porque ya, bueno, cuando llegue el momento de ser mártir, sí voy a servir al Señor. Hacemos lo mismo, decimos podemos y realmente no podemos. Pensaba en Pedro. Pedro siempre decía podemos. Él dijo, el Señor dijo, me van a abandonar, y él dijo, nunca te vamos a abandonar, Señor, yo nunca te haré. Y esa misma noche, antes de que cante el gallo, lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en su propia fuerza. Estaba tratando de vivir la vida espiritual en su propia fuerza. Y ellos, Pedro decía eso todo el tiempo, y ellos mismos dijeron, podemos. Vamos a hacerlo, Señor, vamos a sufrir, no importa el costo, porque queremos esa posición. Les menciono un versículo nada más, lo pueden anotar si quieren, pero Mateo capítulo 26, versículo 31, es una... El Señor está hablando y dice, entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Podemos, dijeron. Y el Señor murió y se dispersaron. Versículo 56 de Mateo 26 dice, todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. ¿Dónde están Jacobo y Juan que dijeron, podemos, Señor? Lo abandonaron y huyeron. Nosotros somos iguales. Nosotros decimos, sí, podemos, y realmente lo tratamos de hacer en nuestra propia fuerza, y no podemos. Siempre debemos depender del Señor. Él debe estar obrando en nuestra vida, debemos pasar tiempo en la Biblia, orando, estudiando, aplicando las verdades de la Biblia, para estar listos para seguir tomando los pasos, pero siempre dependemos del Señor. Acá los discípulos no tenían conocimiento para nada, no sabéis lo que pedís, no entienden nada. Lo único que podían pensar es, quiero esa posición y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por esa posición. Y después cuando llegó el momento, no pudieron. Versículo 23, el Señor dice, Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Ahora, les dice, ustedes en verdad van a sufrir. No de la misma manera que yo, pero van a sufrir. Van a perder su vida, si podemos decirlo así, por el Evangelio. ¿Y qué pasó? Saben que Jacobo, en Hechos 12, no vamos a ir ahí, pero pueden buscarlo, leerlo después. Jacobo fue el primer mártir por la causa del Señor. Juan, lo puedes buscar en Apocalipsis. Escribe Apocalipsis, ¿de dónde? Está en la isla de Patmos. Lo pusieron ahí para que muera en la isla de Patmos por llevar el Evangelio, por vivir para el Señor. Entonces de alguna manera sufrieron, tomaron esa copa y sufrieron y entregaron su vida, si podemos decirlo así, por el Señor. No de la misma forma que el Señor, pero sí hicieron algo y el Señor reconoce, van a tomar de la copa, van a sufrir, pero noten esto, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Ahora no sabemos para quién ha sido preparado en sí, pero lo que queremos entender de ese versículo, que creo que es lo principal, es, no es mi lugar darle eso se encarga Dios. Vos vivís fielmente, vos hacés las cosas que necesitas hacer, y Dios se va a encargar de poner las personas que necesitan estar allí, que necesitan ser exaltados. Dios va a hacer. ¿Vos qué debes preocuparte? No por los valores del mundo, sino por los valores del reino. Pero los discípulos allí estaban pensando en su posición terrenal en el reino. Era lo único que querían, era lo único que podían pensar. Versículo 24. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Ahora, si vos mirás en diferentes pasajes, tenés Lucas 22, por ejemplo,
ejemplo, ahí lo busco, Lucas 22, 24 dice: se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Esto no era una pelea una vez o una discusión. Ellos venían peleando por mucho tiempo en esto. Y acá se enojan con Jacobo y Juan porque estaban como él, nos ganó de mano, le fue a hablar al Señor. Qué caraduras que son, nosotros también queremos esa posición. Los 12 discípulos estaban pensando en su posición en el reino de una manera pecaminosa. ¿Por qué? Porque buscaban su propia gloria. Así piensa el mundo, así pensaban los discípulos y lamentablemente así pensamos muchas veces nosotros como creyentes. Una cosa más de este punto, versículo 25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Eso es parte del reino del mundo, del hombre. Ellos buscan, acá nos dice, enseñorearse de ellos. Que es la idea de, buscan dominarlos como un dictador. Buscan el poder para decir, esto es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que busca el mundo. Quizás no lo busca como un dictador, pero lo busca en su posición, quizás en el trabajo, quizás en el lugar donde está, en la escuela. Inclusive pasa a veces entre creyentes en un ministerio. Buscan ser el que domina ese ministerio. Puedo contarles miles de historias. Crecí como hijo de pastor, estuve en la iglesia desde chiquito, pero personas encargadas de los manteles de la iglesia que son usados para las actividades de la iglesia. Nadie puede tener la llave, nadie puede usar los manteles sin mi permiso, etc. La cocina de la iglesia no se podía usar porque la encargada o el encargado de la cocina era el que se enseñoreaba sobre ello. Yo soy el que manda acá. Y puedo contar, en los ministerios de chicos también pasaba así, soy líder, y una vez que soy líder yo hago lo que quiero. Todos los ministerios de la iglesia puede pasar, entre los creyentes puede pasar. Cuando tenemos una actitud incorrecta y pensamos como el mundo, que busca ejercer autoridad, entonces puede pasar esto, y pasa aún entre nuestra iglesia. Pero acá él está hablando de líderes, de gobernantes gentiles, y buscan dominar a la persona. Inclusive hoy hay lugares en el mundo donde los líderes buscan dominar a la persona. Nos dice otra frase, el versículo 25 al final, dice que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Creo que ahí está hablando más de una posición de poder. Realmente es la idea de abusar de tu posición de poder. Puede ser alguien que quizás tiene carisma, que puede hablarte y te domina, te maneja de alguna manera, mostrando su autoridad y haciendo que vos te muevas obedeciendo esa autoridad. Ahora, en estos dos casos, así piensa el mundo. Esa forma de progresar en el mundo son valores no del reino del Señor, sino valores del reino humano. El hombre piensa así. Y lamentablemente nosotros a veces, aún como creyentes, que no tendríamos que pensar así, pensamos así, nos movemos así. Aún en ministerios en nuestra iglesia buscamos tener la autoridad en algún lugar. Y todo eso es pecaminoso, todo eso es mi propia gloria. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Porque es verdad que eso sucede y son valores del hombre, debemos pensar en los valores del reino. Y eso es lo que queremos mirar, versículo 26. Dice, no ha de ser así entre vosotros. Ya era así, los discípulos ya estaban viviendo así, pero no tendría que ser así, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. El que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Ahora noten esto, el Señor no nos dice que está mal querer ser grande. ¿Notaron eso? Dice, el que quiera ser grande, es algo que está bien. Vos y yo podemos y debemos buscar ser grandes, pero no como el mundo, sino de una manera bíblica, que vamos a ver. Pero les doy algunos versículos o algunos ejemplos, por ejemplo, para que piensen en esto. Juan mismo, que estaba acá, él dice
Miren que vivan la vida para el Señor y que reciban la recompensa completa para el Señor. Viví la vida espiritual para recibir toda la recompensa. Eso nos dice Juan, que aprendió acá que su corazón no estaba bien. Pablo mismo, ¿qué dijo Pablo, el apóstol Pablo? Correr a la carrera para ganar el premio. ¿Por qué? Para ser grande, ¿no es cierto? Para dar un buen testimonio, para vivir para el Señor. Pero él dijo, corre la carrera para ganar. Era algo correcto. En 2 Corintios nos dice, para que recibas la recompensa por las cosas que hiciste en tu cuerpo para el Señor. Haces el ministerio, haces diferentes cosas para el Señor, y él después dice, ¿va a haber una recompensa o se va a quemar todo? Pero está bien vivir tu vida espiritual para ser grande, para recibir recompensa. Si no, el Señor diría, no está bien eso, pero él dice, el que quiera hacerlo, es algo que podemos hacer, es algo que debemos hacer. Pensaba también en esto. 1 Timoteo 3 nos habla de un pastor. ¿Saben cuál es el llamado principal al pastorado? O sea, la primer parte del llamado principal. Que desee ser pastor. ¿De dónde viene eso? Viene del Señor obrando en tu corazón, pero no es ser pastor para ser un líder. Pero sí está bien tener ese deseo de ministrar porque el Señor te llamó a ese lugar. Ahora después, obviamente la iglesia debe mirar si cumple con los requisitos, debe mirar si realmente su corazón es para ministrar o no, y debe evaluar, porque la iglesia es la que al final decide quién va a ser pastor o no, por votarlo y lo que sea. Eso es el parámetro que nos da el Señor en 1 Timoteo 3. Pero el pastor desea algo. Desea no ser grande en sí, pero sí tener una posición, pero no por la posición, sino para servir al Señor. Entonces, lo que estoy tratando de marcar es que no está mal decir quiero ser grande para el Señor. Lo que está mal es en la motivación. ¿Querés ser grande para el Señor porque tu nombre va a ser exaltado? ¿Porque te va a dar gloria propia? Que son los valores humanos. ¿O querés ser grande por el Señor para glorificar al Señor? Para exaltar a Dios, para honrarle. Una de las cosas, me acuerdo cuando, a mí me pasó también, pero cuando venían o vienen jóvenes especialmente y dicen quiero ser un pastor, y le decimos, bueno, prepárate, estudiá, haz todas las cosas que necesitas hacer, pero ¿sabes qué? Andá al ministerio de limpieza. Te queremos allí encargado de un grupo y limpiar la iglesia todos los domingos. ¿No? Pero quiero ser un pastor. El ministerio de limpieza parece que es el ministerio donde todos huyen, ¿no es cierto? Hacemos un poquito, siempre llegan los hermanos nuevos a la iglesia y se anotan todos para limpieza y duran 6 meses, 1 año, y después ya está, ya hice mi parte, ahora puedo progresar a otros ministerios, ¿no es cierto? Bueno, el que siempre quería estar en el ministerio del pastorado y sentía el llamado al pastorado, lo poníamos en limpieza. Quédate ahí unos años, mostrá que realmente tenés un deseo de servir al Señor y no... Ahora, ojo, no está mal el ministerio de limpieza, no es que es algo rebajado, pero muchas veces buscamos ser exaltado y no podemos limpiar, ¿no? Entonces hacemos eso con los pastores, los que son llamados al ministerio o piensan que son llamados al ministerio. El Señor está diciendo acá, está bien querer ser grande para el Señor. Pero y nos da algunos parámetros, pero ¿qué va a hacer? Versículo 26 al final dice, el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. ¿Vos querés ser grande en el reino de los cielos? ¿Querés ser grande para exaltar a Dios? Decís sí, no significa, te anotás como líder, te anotás para esto, tenés dominio sobre esto. Significa, soy un siervo. Ahora, la palabra acá servidor, y lo va a usar 2 veces porque lo usa también siervo en el versículo 27, pero son 2 palabras diferentes. En el versículo 26 la palabra es diácono, diáconos en griego, ¿no? Es la palabra diácono. Ahora, cuando nosotros pensamos en diácono, enseguida pensamos en pastor, diáconos, ¿no? Pero la palabra diácono
no era una palabra religiosa, si podemos decirlo así, en el momento de la Biblia. No era una palabra religiosa, sino que diácono se usaba de una persona que realmente hacía cantidad de trabajos, pero trabajos no de alto rango, si podemos decirlo así. Por ejemplo, llamarías a un diácono si necesitabas que alguien te busque la basura y lo tire, ¿no? Llamabas a un diácono si necesitabas que alguien te sirva la comida, lo llamaban diáconos. Llamabas a un diácono si había que limpiar tu patio o lo que sea. Eran trabajos no malos, pero no eran un trabajo de gran honor o lo que sea, era un trabajo normal y los llamaban diáconos. Entonces el Señor está diciendo acá, si querés llegar a ser grande, debes hacer trabajos como un siervo que quizás no te van a dar gran importancia como persona, pero venís a servir. Podés servir en el ministerio de limpieza, podés servir en diferentes maneras a los otros hermanos, sin que el pastor sepa, sin que los otros hermanos sepan, sino que vos decís, hay una necesidad, quiero cumplirla, quiero servirte, quiero ayudarte. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y después llega el versículo 27 y el Señor sigue con esto. Dice, el que quiera entre vosotros ser el primero, que también podés llegar a ser el primero, dice, será vuestro siervo. Y la palabra acá es la palabra doulos. Y doulos realmente, traducido correctamente para que nosotros lo entendamos, es la palabra esclavo. Entonces el Señor nos está diciendo, vos querés ser grande, serví. Serví en la iglesia, serví a tus hermanos, serví sin importar si tu nombre es exaltado o no. Serví para darle gloria a Dios. Aún si es limpiar los inodoros, serví al Señor. Sé un servidor, un diácono. Y después nos dice en el versículo 27, ¿querés ser el primero? Viví como esclavo. Ahora, nosotros no entendemos la esclavitud. Hay películas, hay algo de historia y tenemos una idea de cómo es, pero no vivimos eso. Cuando el Señor usa la palabra servidor o siervo acá, que es esclavo, los discípulos automáticamente saben lo que eso significa. Significa que el esclavo no tiene libertades o derechos. Significa que si el amo le dice al esclavo, anda a limpiar, ¿qué va a hacer el esclavo? Hoy no tengo ganas. No, va a limpiar. Porque si le dice hoy no tengo ganas, puede ser azotado, puede ser que no le den comida, puede ser un montón de cosas. Y el Señor está diciendo, debes ser un esclavo en el punto de no lo hagas para tener recompensa en ese momento, no lo hagas para ser conocido entre las personas que estás conocido, hacelo porque vos sos el esclavo del Señor, viviendo para el Señor y toda tu vida es para vivir para Dios. Pablo nos dice, soy un esclavo del Señor, vivo para Él, y si muero, es para el Señor también, pero voy a entregar mi vida a servir al Señor, y eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. ¿Querés ser grande en el reino de los cielos? Entonces necesitas servir como diácono, no importa el trabajo, necesitas ser un esclavo, no importa si fulano tiene mejor reconocimiento que yo, porque eso no debe importarme. ¿Por qué? Porque lo que debe importarme es vivir para el Señor, porque yo soy el esclavo del Señor y estoy dispuesto a hacer lo que sea para adorar y exaltar a Dios. ¿Qué sacrificio haces para servir a Cristo? Pensá en tu vida. Si el Señor estuviera acá delante tuyo y sabe tu corazón, y vos tenés que decirle por qué estás haciendo las cosas, ¿qué le dirías? ¿Estás haciendo el ministerio, la iglesia, tu vida, lo estás haciendo con los valores del hombre? ¿O lo estás haciendo con los valores del reino, porque amás a Dios, porque querés exaltar a Cristo, porque querés vivir para Él y servirle con tu vida? Si participás de limpiar, que necesitamos armar grupos y limpiar aquí en la iglesia, voy a aprovechar eso en el medio del mensaje, porque bueno,
si venís a limpiar, ¿lo haces para que el pastor sepa que viniste a limpiar o lo haces porque decís voy a vivir y darle mi vida al Señor y eso es algo que necesitamos hacer? ¿O demandás ser servido? Quizás vos decís, bueno, yo soy un poquito mejor que el otro porque tengo una posición más alta y realmente merezco que me sirvan. ¿Qué valores tenés en tu vida cuando hablamos del reino? Quizás decís, bueno, eso me incomoda, yo no puedo ir a limpiar la iglesia, realmente no me gusta, así que no lo voy a hacer. No puedo ir a lo que sea, a limpiar, a trabajar, a cualquier cosa, porque eso me incomoda, no lo voy a hacer. O vamos a decir, bueno, esto es para el Señor, voy a vivir para Él. Una última cosa, Jesús nos da un ejemplo acá, versículo 28. No solamente un ejemplo, sino que un rescate nos dice ahí, pero versículo 28 dice, esto es el siervo, acá viene, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué merecía Cristo cuando vino? Merecía que lo adoren. Merecía, es el Hijo de Dios, Dios mismo que vino. Y merecía que los ángeles, que todos nosotros le adoráramos y que realmente le diéramos todo lo que podíamos darle y no iba a alcanzar porque Él es el Rey que merece todo eso. Y Él dice, no vine a que me sirvan. ¿Podía hacerlo? ¿Lo merecía? Sí. Y algún día lo vamos a adorar todos. Pero ¿lo merecía? Sí, pero no vino para eso, vino para servir. Vino para ser un siervo, para entregar su vida. Nos dice ahí, dice, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate es la palabra lutrón, es la idea de un pago. Es el pago, vino a pagar por nuestros pecados. Si el Señor hubiese tenido los valores del mundo en cuanto al reino, ¿Él hubiese entregado su vida? No. ¿Él hubiese venido y no ser servido? No. Hubiese venido a ser servido, a ser adorado, a reinar. Pero Él no vino con esos valores, Él vino con los valores del reino de Dios. Y vino y dijo, vengo a servir, vengo a entregar mi vida para Dios, digamos, porque Dios quería que haga eso, porque era el plan de Dios, pero para que nosotros podamos ser salvos. Gracias a Dios que Él hizo eso. Porque si no fuera por eso, nosotros no tendríamos esperanza. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Y nos dice ahí, para dar su vida en rescate por muchos. Él entregó su vida. Un pasaje, 1 Pedro capítulo 1, ya voy terminando. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, no fuimos redimidos así, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Él vino como pago, como rescate, y entregó su vida, su sangre, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos salir de la esclavitud del pecado y servir a Dios, para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios, para que nosotros podamos tener la herencia incorruptible para toda la eternidad donde vamos a adorar a Dios. Él hizo eso y pagó por nuestros pecados. Si Él hubiese tenido valores del reino humano, nosotros no seríamos salvos. No habría un sacrificio, pero Él vino siguiendo los valores de Dios. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Ahora, una cosa más, esto es algo extra, pero dice el rescate por muchos. Y a algunos les gusta decir que el muchos es, no murió por todos, ¿no? Les menciono un versículo rápidamente, porque podríamos estar horas acá. Es por todos. Pero en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres,
pecaron. Conocemos bien eso, todos pecaron. Versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Hace un contraste en Romanos donde dice, por la causa de uno, muchos murieron, pero sabemos que todos los que están en pecado son los que mueren. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos son pecadores por la causa del pecado de Adán? Todos. Y él dice muchos porque está dando un contraste en ese pasaje. El problema es que algunos usan ese muchos para decir que el Señor no murió por todos, sino que murió por algunos nomás, que son justos los que creen en Él. No vamos a entrar a toda esa teología, pero el muchos acá está hablando de todos. Y el Señor vino a dar el pago por todas las personas que nacieron en pecado, que pecan constantemente. El Señor pagó por todos los pecados. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque Él es Cristo, Él es Dios. Y Él puede, y dio su vida por eso. Entonces, ¿qué valores tenés? ¿Los valores humanos o los valores de Dios? Cuando pensamos en el ministerio aquí en la iglesia o en tu propia vida, ¿cómo es tu vida? ¿Seguís valores humanos? ¿Hacés cosas en la iglesia para ser visto, para llegar a progresar? ¿O haces cosas en la iglesia para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios? Y no importa si exalta tu nombre, es exaltar a Dios. Y es una pregunta que tienes que hacer: ¿por qué servís a Dios? Y te hago esta pregunta para terminar: si no estás sirviendo a tus hermanos, ¿por qué no? ¿Por qué no estás sirviendo a tus hermanos? Porque creo que debemos ministrarnos el uno al otro y debemos servirnos, y no hay una excusa para decir que no, porque el Señor entregó su vida y nos está diciendo que nosotros sigamos ese ejemplo y sirvamos el uno al otro para glorificar a Dios. Yo sirvo a mi hermano para glorificar a Dios. Yo ministro a mis hermanos, ministro en la iglesia, ministro en diferentes lugares para glorificar y exaltar a Dios. Entonces, si no estoy haciendo eso, no puedo decir estoy exaltando a Dios. Entonces la pregunta es: si no estás sirviendo a tus hermanos, ¿por qué no lo estás haciendo? Debemos tener una mentalidad de buscar ser grandes para el Señor con los valores del reino de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor, y te damos gracias por la paciencia que el Señor tiene y que tienes con nosotros, porque muchas veces somos como los discípulos, no entendemos y pensamos que sabemos y pensamos que conocemos bien tu palabra y que vivimos de acuerdo a tu palabra, y Señor, muchas veces necesitamos que nos enseñes. Y Señor, te pedimos, porque este es un tema que luchamos con esto. Nuestra cultura, nuestro mundo, la forma de pensar, la forma de progresar es tan diferente a tu palabra. Es contrario a lo que dice tu palabra, y nosotros caemos en esa trampa de querer vivir con valores del mundo y traerlos a la iglesia, traerlos a glorificarte a ti, y no funciona eso. Entonces, Señor, te pedimos que nuestra mente sea cambiada hoy, que podamos vivir con los valores del reino, con tus valores, para traerte gloria a ti, que eso sea el deseo de nuestro corazón. Y Señor, te pedimos que obres en nuestro corazón, que identifiques esas áreas que necesitan corrección, Señor, y que podamos cambiarlos para tu gloria. Ayúdanos a aplicar estas verdades hoy para poder exaltar tu nombre, porque eso es lo que importa, eso es lo que queremos hacer, y pedimos que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Te agradecemos por tu palabra y pedimos que sigas obrando en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción más: venid glorificar a Dios. Glorificar
está la caja para la ofrenda. Si querés adorar a Dios en esa manera, podés poner tu dinero allí, es una manera de adorar a Dios. Y todavía no hacemos con la bolsa y todo por el protocolo, es parte del protocolo por los billetes. El COVID está todo en los billetes, así que si lo dejan allí ya no tienen COVID. No, es un chiste. Adoren al Señor de esa manera, es para adorar a Dios. Perdón que hago un chiste con eso porque es para adorar a Dios verdaderamente. Y segundo, tenemos una visita con nosotros hoy, Jorge, un amigo de Klaus, así que denle bienvenida después, háblele, pero esperemos que haya disfrutado de la reunión y está siempre bienvenido. Y estamos todos hoy, ¿no? Ah, no, perdón, no está Rosita. No está Rosita, por eso los veo tan decaídos ustedes tres, todavía esperándola. Pero bueno, damos gracias a Dios que estamos un buen grupo hoy. Y bueno, seguimos orando, ministrándonos y aplicando las verdades de este mensaje en nuestra vida. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más que podemos reunirnos aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y la verdad que encontramos allí, y pedimos, Señor, que transformes nuestras mentes, nuestros corazones, para vivir con valores tuyos, valores del reino, y no valores del mundo, Señor, y pedimos que podamos cambiar nuestra forma de pensar para tu gloria. Pedimos, Señor, ahora que nos bendigas a regresar a nuestros hogares, que nos des oportunidades de comunicar el Evangelio, Señor, de realmente vivir para ti. Y Señor, pedimos que nos des una buena semana creciendo en tu palabra, aplicando estas verdades y glorificando tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga.